Se llamaba Enosh, y aquella mañana el viento cortaba secamente las rocas de la ladera, trayendo el olor del polvo viejo y la hierba machacada. Era hijo de Set, nieto de Adán, y cargaba sobre sus hombros el peso de las historias que le habían contado desde niño, historias que nadie se atrevía a poner en duda, porque los protagonistas aún caminaban entre ellos. Enosh era ya un hombre adulto, con el pelo oscurecido por el tiempo y los ojos hundidos de alguien que había visto más tumbas que nacimientos en su pueblo. Vivía en una tierra sin nombre, donde los ríos aún corrían puros, pero la tierra ya era dura, exigente, como si se negara a alimentar a hombres culpables. En aquella época, los días eran largos, pero la muerte ya no se escondía. Merodeaba por el pueblo como un perro hambriento, y todos sabían que solo era cuestión de tiempo que viniera a pellizcar los talones de uno más. Aquel día en particular, Enosh se había despertado con una extraña sensación en el pecho. No era exactamente miedo, ni tampoco tristeza. Era como si el tiempo mismo hubiera cambiado de color, como si el cielo llevara algo más que nubes. Su esposa, una mujer silenciosa, de manos callosas y mirada atenta, se dio cuenta de que estaba inquieto. ¿Has vuelto a soñar con tu abuelo?, le preguntó, sirviéndole unas gachas de raíz calientes. Él negó con la cabeza, pero no contestó. Era más que un sueño. Durante los últimos meses, Enosh había tenido visiones, fragmentos confusos de un jardín perdido, de una serpiente que siseaba, de un árbol que brillaba en la oscuridad. No podía explicarlo, pero algo en su interior le gritaba que ese día no sería como los demás. Mientras caminaba hacia el límite de la plantación, Enosh no podía evitar el recuerdo del rostro de su abuelo Adán. Había algo profundamente inquietante en aquel hombre que había vivido en el Edén, que había oído la voz de Dios mismo, como se oye un trueno al anochecer. Adán no hablaba mucho del jardín, pero cuando lo hacía, su voz se hacía más lenta, más pesada, como si cada palabra hubiera sido cavada con azada en la tierra maldita. Describió el árbol de la vida como algo que palpitaba con luz, no reflejaba, sino que emitía, y el sonido de los ríos que fluían con una canción que solo los animales parecían entender. Enosh siempre escuchaba con los ojos muy abiertos, tratando de imaginar cómo el mismo hombre que ahora cojeaba por los campos secos había hablado alguna vez con el Creador en completa armonía. Adán había envejecido rápidamente en los últimos años. Sus ojos, antaño firmes, se perdían ahora fácilmente en el horizonte, y en los últimos días pasaba horas sentado a la sombra de la higuera torcida detrás de la casa, sin decir una palabra, como si estuviera esperando algo o a alguien. Aquella mañana, mientras cuidaba las cosechas con movimientos mecánicos, Enosh fue interrumpido por su hijo mayor, Elior, un niño de 12 años con demasiada energía para los días grises que vivían. «Papá, vamos. El abuelo se ha caído». El tono de voz del niño era urgente y el corazón de Enosh se aceleró. Dejó caer la herramienta al suelo y echó a correr. El camino de vuelta a la casa le pareció más largo de lo habitual, como si el suelo se extendiera a cada paso. Cuando llegó, Adán yacía sobre la tierra seca, con el rostro pálido y los ojos entrecerrados. Su cuerpo, antes robusto, parecía ahora un saco vacío a punto de ser arrastrado por el viento. Enosh se arrodilló a su lado sin saber qué decir. El primer hombre de la tierra, el mismo que había dado nombre a los animales y tocado el fruto prohibido, se estaba muriendo. Y en ese instante, como si el mismo aire lo supiera, todo a su alrededor pareció enmudecer. La respiración de Adán era superficial, casi imperceptible, como el susurro de las hojas secas a punto de desprenderse de una rama. Enosh le sujetaba la mano con fuerza, pero estaba fría, arrugada, cubierta de marcas que contaban historias de cultivo, dolor y lucha. La familia se
reunió a su alrededor en silencio. 7. Su padre permanecía de pie, con el rostro impasible pero los ojos enrojecidos. Nadie sabía qué pensar de aquel momento. ¿Cómo prepararse para ver el final de alguien que fue el principio de todo? Fue entonces cuando Adam abrió los ojos y miró fijamente a Enosh con una claridad que no había visto en años. Su voz salió baja, casi un susurro. Él prometió. Enosh se inclinó más hacia él, tratando de comprender. ¿Quién lo prometió, abuelo? Adán sonrió con una paz casi desconcertante y murmuró: el descendiente aplastará la cabeza de la serpiente, no lo olvides. Y luego cerró los ojos. No hubo suspiro final, ni temblor, simplemente se detuvo, como una brisa que deja de soplar. El silencio que siguió a la muerte de Adán fue más denso que cualquier palabra que pudiera pronunciarse. Fue el primer funeral del primer hombre. No hubo rituales ni tradición. Lo enterraron bajo la higuera, donde le gustaba pasar sus últimos días, y colocaron piedras a su alrededor como señal de que allí descansaba el que una vez había caminado con Dios. Enosh permaneció largo rato arrodillado ante la tumba, con la rodilla hundida en la arcilla húmeda y la cara ardiendo bajo el sol. La muerte ya no era una teoría. Era real, pesada, inmutable. Por primera vez sintió lo que era vivir con la certeza de que todo lo que empieza, acaba. Y sin embargo, aquella frase pronunciada por Adam nunca abandonó su mente. El descendiente, la promesa. Podía haber esperanza en medio de aquel final. En los días siguientes, Enosh comenzó a ver el mundo con otros ojos. Era como si la muerte de Adán hubiera abierto una grieta en su percepción. Todo parecía más frágil, más transitorio. La risa de los niños sonaba ahora como un eco lejano de lo que una vez había sido el Edén. Y cada árbol, cada animal, parecía llevar el peso de una maldición invisible. Empezó a hablar con su padre, 7, intentando comprender mejor lo que su abuelo le había dicho antes de marcharse. Llevaba hablando de ello desde que yo era un niño, dijo 7 mientras afilaba una piedra. Decía que incluso después del error, Dios no nos abandonaba, que habría uno que pisaría la cabeza de la serpiente, pero que, antes de eso, sufriría. Enosh frunció el ceño mientras escuchaba. ¿Por qué permitiría Dios que el prometido sufriera? ¿Por qué no aplastar a la serpiente y acabar con el mal? 7 no pudo responder. Todo lo que pudo decir fue que así era Dios y que, a pesar de todo, Él era justo. En un intento de dar sentido a su dolor, Enosh empezó a anotar en trozos de cuero las historias que oía de su padre y recordaba de su abuelo. Escribía como quien intenta tener arena entre las manos, como quien intenta conservar algo antes de que el tiempo se lo lleve. Dibujaba símbolos, marcas, representaba el jardín, el árbol, la serpiente, y siempre dejaba un espacio en blanco donde algún día colocaría la figura del descendiente. Esta práctica le ayudaba a sobrellevar el dolor, pero también reavivaba en él una inquietud. Si la promesa era cierta, ¿por qué le parecía tan lejana? ¿Por qué los hombres seguían matando, engañando y odiando? Desde que Caín asesinó a Abel, la sangre parecía seguir clamando desde la tierra. Y a veces, durante la noche, Enosh soñaba con el rostro de Abel cubierto de sangre, susurrándole algo que no podía entender. Solo se despertaba con el pecho apretado y la sensación de que aún había una deuda pendiente. Con los años, Enosh se dio cuenta de que había algo extraño en la forma en que los ancianos hablaban de Abel, como si cargaran con un dolor que nunca había sanado del todo. El nombre de Caín, en cambio, se evitaba como si fuera un veneno que aún pudiera contaminar el aire. Una vez, durante una tarde de lluvia fina, Enosh se armó de valor para preguntar a 7 qué había ocurrido realmente entre los hermanos. El anciano dejó lo que estaba haciendo,
dejó caer la madera que tenía entre las manos y permaneció en silencio durante largos segundos. Fue la primera vez que vimos nacer el mal en el pecho de un hombre, dijo en voz baja. Caín estaba consumido por la envidia y Dios se lo advirtió, pero él no quiso escuchar. El tono del discurso de 7 parecía traer a colación un dolor antiguo, casi personal. Después de matar a Abel, Caín vagó como una sombra. Decía que la tierra ya no le reconocía. Tuvo hijos, construyó ciudades, pero nunca volvió a tener paz. Enosh sintió un escalofrío. Desde entonces, era como si hubiera aprendido a vivir con la muerte, pero nunca a aceptarla. Estas conversaciones marcaron la forma en que Enosh veía la vida. Para él, el mundo parecía un campo de batalla entre algo que se había perdido y algo que aún estaba por llegar. Las historias del Edén que había oído desde niño ya no parecían cuentos, sino recuerdos arraigados en su sangre. Había días en los que subía a la colina más alta y se quedaba mirando el horizonte, como esperando ver surgir de entre las nubes al descendiente. ¿Habrá nacido ya?, se preguntaba. Yo me preguntaba, ¿será un guerrero? ¿Un sacerdote? ¿Un rey? Pero la pregunta más profunda, que nunca decía en voz alta, era, ¿y si es en vano esperar? Era un pensamiento que le avergonzaba, pero que surgía en medio del cansancio y la repetición del dolor. Aún así, cada día escribía, rezaba y esperaba, como quien siembra una semilla y aún sin verla brotar, sigue regándola con fe. Fue en un amanecer extrañamente silencioso cuando Enosh tuvo un sueño como ningún otro. No había imágenes claras, ni voces que gritaran. Era un silencio espeso, casi sólido, que parecía rodearle por todas partes. En el centro de aquel silencio, una figura sin rostro señaló al suelo, donde había una raíz seca que se retorcía como una serpiente. Cuando intentó acercarse, sintió un peso en el cuerpo, como si algo invisible le impidiera avanzar. Entonces, la figura levantó la mano y con un simple gesto aplastó la raíz bajo sus pies. La tierra tembló. Se despertó sudando frío, con los ojos muy abiertos y el corazón latiéndole como si hubiera corrido 1 kilómetro entero. No era solo un sueño. Enosh sintió que había sido testigo de algo profético, aunque no comprendiera del todo su significado. Durante días no pudo evitar la sensación de que había sido una advertencia o tal vez una confirmación. Conmovido por esta experiencia, Enosh empezó a caminar más entre la gente, escuchando los rumores, observando cómo vivían, intentando comprender cómo podían hacer esta promesa de una generación tan fragmentada. El mundo crecía y con él la violencia, el orgullo y la codicia. Los hombres erigían altares con las manos manchadas de sangre, tratando de comprar el favor de un Dios que exigía arrepentimiento, no sacrificios vacíos. Enosh intuyó que algo estaba a punto de suceder, no un acontecimiento visible, sino un cambio profundo, una ruptura silenciosa en el tejido de la historia. Una mañana, al ver a un niño que jugaba sin miedo, con una serpiente muerta se detuvo, asombrado. ¿Quién le enseñó a no temer a la serpiente?, pensó. Tal vez fuera solo inocencia infantil, pero dentro de él latía algo, la certeza de que, aún sin darse cuenta, los hombres seguían en guerra con lo que se arrastra, y hasta que no se aplastara la cabeza de la serpiente, la guerra continuaría. Fue durante el último otoño, antes de la sequía, cuando la noticia se extendió por las familias como el fuego por la paja seca. Adán se moría. Desde hacía décadas, su cuerpo encorvado, sus ojos lechosos como la bruma de las mañanas frías. Pero nadie pensó que realmente se marcharía. Él fue el primero, el que había dado nombre a todas las cosas, el que había visto el Edén con sus propios ojos. Su presencia era como una raíz profunda que sostenía la memoria del mundo.
Cuando Enosh se enteró de que había callado y dejado de comer, lo dejó todo y fue a la tienda donde estaban reunidos los ancianos. Encontró a Adán tendido sobre pieles gastadas, respirando con dificultad, con los labios agrietados, murmurando palabras que nadie más podía entender. A su alrededor, Seth, sus hijos, nietos y bisnietos estaban arrodillados. El silencio en el interior era tan denso que se podía oír el crepitar de la leña en el fuego. Nadie lloraba, todavía no. Era como si todos trataran de comprender lo que significaba ver morir al primer hombre. Enosh se acercó y se arrodilló junto a su abuelo. Adam, como si lo reconociera por el olor o el tacto, extendió una mano temblorosa y apretó la suya con sorprendente fuerza. Con los ojos nublados, murmuró algo que solo Enosh oyó. «Vendrá, muchacho, yo lo he visto, y cuando él venga, la tierra volverá a cantar». Esas palabras ardían en la mente de Enosh como brasas. Nunca supo si era una visión, un recuerdo o solo el delirio de un moribundo. Pero allí, al final de todo, Adán no hablaba con pesar, hablaba con esperanza, y eso le desconcertó. ¿Cómo podía alguien que había visto cómo se cerraba el Edén, que había visto la muerte de un hijo a manos de otro, que había cargado con la culpa de sumir al mundo en el dolor, seguir esperando la redención? La fe de aquel hombre, aunque se estuviera muriendo, parecía más viva que cualquier cosa que Enosh hubiera conocido. Y fue en este contraste entre la muerte del cuerpo y la promesa de la vida donde se dio cuenta. Tal vez la muerte no era el final en absoluto. Cuando Adán se marchó, el luto se apoderó de la comunidad de un modo extraño y silencioso. Nadie sabía exactamente cómo debía comportarse ante la muerte del primer hombre. No era solo un padre, sino un recordatorio constante del principio, el lugar donde todo empezó a perderse y al mismo tiempo donde se plantó la promesa de algo por venir. Enosh se aisló durante días, yendo al campo donde su abuelo había trabajado durante tantos años. La tierra estaba seca, pero él cavaba allí, entre las viejas raíces de los árboles, como si buscara algo que pudiera dar sentido a aquella pérdida. Durante horas, su mente divagó entre lo que el viejo Adán dijo antes de morir y el vacío que quedaba en el lugar de su presencia. La tierra volverá a cantar. Pero, ¿cómo ocurriría eso? Podía ver el dolor de los que le rodeaban, pero no veía cómo podría haber una verdadera transformación, una nueva creación en medio de tanta destrucción. Fue en aquel campo donde Enosh, sudoroso y cansado, se sentó a la sombra de un árbol y cerró los ojos, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. De repente sopló una brisa fría, casi como un susurro, y algo en su interior se encendió. No era una voz ni una visión, sino una sensación, como si el aire a su alrededor hubiera cambiado, trayendo consigo una verdad que no había sido capaz de alcanzar hasta entonces. Quizá la redención no era algo lejano, algo que aún tardaría generaciones en producirse. Tal vez era algo que empezaba ahora, en las pequeñas cosas, en las actitudes cotidianas, en el cultivo de una tierra que, aunque marcada por el dolor, aún tenía el potencial de generar vida. ¿No vendría el Redentor entonces de donde menos se espera?, pensó. Esta idea le dio una chispa de esperanza, un atisbo de la luz que, aunque oculta, existía. Seguía sin entenderlo todo, pero empezó a creer que la clave para comprender el futuro residía en cómo vivir el presente. Enosh empezó a explorar la tierra con una nueva mirada. Cada planta que brotaba, cada árbol que resistía la sequía, parecían tener un mensaje silencioso. Empezó a ver los signos de la naturaleza como expresión de lo que podría ser un retorno al orden original del Edén, una especie de restitución, aunque imperfecta. Las noches eran más largas y el viento traía consigo la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, aunque Enosh no sabía qué.
Durante semanas se dedicó a cultivar la tierra, profundizando en las raíces, plantando y regando con la esperanza de que la tierra que tanto amaba volviera a ser algún día fértil y abundante. Ya no le molestaba que el trabajo fuera duro o doloroso. Ahora sentía una profunda conexión con la tierra que pisaba, como si, a través del sudor y el dolor, la tierra se redimiera no solo a sí misma, sino también a los hombres que dependían de ella. Pero el tiempo, como siempre, continuó su marcha implacable. Cuando los hijos de Enós empezaron a crecer, éste se dio cuenta de que la historia se repetía, el ciclo de la vida, el dolor y la muerte. Su hijo, Cainán, empezó a hacerse las mismas preguntas que él se había hecho en su juventud. Preguntas sobre lo que había más allá de la vida, sobre los misterios de la muerte y, lo más importante, sobre lo que podía hacer para evitar que le ocurriera lo mismo que a Adán. Enosh se dio cuenta entonces de que no había forma de escapar de este ciclo, pero tal vez había una manera de vivir de otra manera. Enseñó a Cainán lo que él mismo había aprendido, que la verdadera lucha no consistía solo en enfrentarse a la muerte, sino en hacer que la vida, por breve que fuera, tuviera sentido. Enseñó a su hijo a mirar más allá del dolor inmediato, a ver la posibilidad de algo más grande que surgiría, aunque nunca lo viera con sus propios ojos. La promesa de un redentor, que tanto Adán como él mismo habían vislumbrado, siguió siendo el hilo conductor de sus vidas, aunque fuera algo que se extendía más allá de su alcance. Con el paso de los años, Enosh empezó a darse cuenta de algo aún más profundo en el ciclo de vida y muerte que le rodeaba. No era solo el dolor de la pérdida lo que marcaba a su pueblo, sino también una búsqueda incesante de sentido. Sentía una presión creciente, como si cada generación intentara comprender y vivir un trozo de lo que Adán había perdido. Pero al mismo tiempo, algo en sus corazones les empujaba hacia adelante, hacia algo que aún no podían comprender del todo. Incluso sin palabras claras, Enosh sintió que había algo poderoso en la promesa de un redentor, un ser que vendría a restaurar todo lo que estaba roto. Pero también sabía que esta promesa no llegaría sin sacrificios. Sus propios hijos crecían con la misma ansiedad y las mismas dudas que él había tenido, y la mayor de ellas era, ¿cómo podía un hombre, incluso con fe, soportar el dolor de una pérdida tan grande y seguir siendo fiel a un propósito mayor? En una noche especialmente silenciosa, mientras el viento aullaba entre los árboles y las estrellas parecían estar más cerca que nunca, Enosh tuvo una visión. No fue una visión grandiosa, como las que sus descendientes contarían más tarde, sino algo sencillo y profundamente conmovedor. Vio a Adán en un campo, con un niño en brazos. El rostro de Adán estaba sereno, y los ojos del niño brillaban con una luz que Enosh nunca había visto antes. Sintió una paz inexplicable, una sensación de que, a pesar de la caída y de todo el dolor que la había seguido, había algo más. Una promesa cumplida, una renovación que no podía comprender del todo, pero que sentía en su corazón. La visión desapareció tan rápido como apareció, pero dejó una profunda huella en su alma. Cuando se despertó al día siguiente, la impresión de aquella visión permaneció con él como una pequeña pero constante llama que nunca se apagaría. A partir de ese momento, Enosh supo que lo que él había perdido, lo que todos habían perdido, no era el fin de todo. De hecho, solo era el principio. En los años siguientes, Enosh se convirtió en una figura central para su pueblo, alguien que portaba no solo la sabiduría del pasado, sino también la esperanza del futuro. Transmitió el legado de Adán, no como una historia de caída, sino como una historia de persistencia. Les dijo a sus hijos y nietos que incluso en un mundo marcado por la muerte, la vida seguía siendo un don precioso y que el trabajo duro,
El dolor e incluso la pérdida formaban parte de algo más grande que no podían ver, pero que aún así debía vivirse con fe. Enosh, por mucho que conociera la inevitabilidad de la muerte, nunca dejó de creer que la promesa de Dios de un Redentor se cumpliría, no de la forma que él imaginaba, sino de una forma que trascendía la comprensión humana. Sus ojos, aunque cansados por el peso de los años, seguían brillando con la esperanza de un mañana mejor, como si ya pudiera vislumbrar el futuro. Sus hijos y nietos, aunque la mayoría de ellos no entendían del todo sus palabras, absorbían su fe silenciosa, que no estaba arraigada en un Dios lejano, sino en un Dios que caminaba con ellos, incluso en el dolor. La fe de Enós se solidificó con el nacimiento de su nieto Enoc, un niño cuya presencia parecía simbolizar la continuidad de la promesa. Enoc creció siendo un reflejo de la perseverancia de su familia, pero también de las cicatrices que la humanidad arrastraba desde la caída. Enosh, con el pelo ya completamente cano, pasaba horas al lado de su nieto contándole historias de los viejos tiempos y las lecciones que había aprendido. Le instruía en el trabajo y la humildad, pero también en la esperanza de que el hombre, aunque caído, no estaba abandonado, y de que Dios, con su plan mayor, seguiría llevando a la humanidad a un final redentor. En esos momentos, Enós miraba a Enoc con los ojos de quien sabe que, a pesar del dolor y la pérdida, el ciclo de la vida continuará, y que la promesa hecha a Adán muchos años antes está cada vez más cerca de cumplirse. Sintió que algo se acercaba, un nuevo comienzo, una renovación que, aunque lejana, era real. El tiempo siempre siguió su curso y Enós supo que su fin estaba cerca. Lo sintió en la suavidad de sus huesos y en la lentitud de sus movimientos. Pero en su mente crecía una claridad. Sabía que la promesa hecha a Adán seguía viva y que su parte en la historia humana no había sido en vano. Ya no era el joven inquisitivo que había contemplado la muerte con miedo, sino un hombre que comprendía el ciclo de la vida y la muerte con una mirada más profunda y pacífica, mirando a sus hijos, nietos e incluso bisnietos. Enosh se dio cuenta de que había algo que trascendía el miedo a la muerte, algo que no podía explicar del todo, pero que sentía con cada fibra de su ser. Sabía que el dolor, aunque inevitable, era solo una parte del proceso y que la verdadera vida estaba aún por llegar. Enosh murió con esta fe, una fe no en una simple vida después de la muerte, sino en un propósito eterno que nunca vio del todo, pero en el que creía con todo su corazón. Cuando Enoc, ya adulto, dirigió al pueblo, Enosh ya había dejado este mundo. Sin embargo, su legado perduró, pues no solo había sembrado sabiduría y enseñanzas, sino algo aún más poderoso: esperanza. Enós, hijo de Set y nieto de Adán, al oír las historias sobre su abuelo, continuó difundiendo las palabras de Enós, recordando a todos que, incluso en un mundo marcado por la muerte, la promesa de vida eterna y redención seguía siendo la única verdad inquebrantable. Y aunque el mundo seguía girando con los mismos desafíos y sufrimientos, la fe inquebrantable de Enós se había convertido en una llama que iluminaba el camino de sus descendientes, hasta que un día llegara el Redentor prometido para restaurar todo lo que se había perdido. La esperanza, como él enseñó, nunca muere, solo espera el momento adecuado para florecer. El tiempo, como una corriente incesante, siguió avanzando, pero la memoria de Enós permaneció viva, grabada en la mente de quienes le conocieron y en la fe de quienes siguieron sus palabras. La historia de Adán y Eva, con su tragedia inicial, se volvió a contar de generación en generación, pero ya no como un simple recordatorio del error cometido. Poco a poco se convirtió en un símbolo de resistencia, de un Dios
que no abandona a sus criaturas ni siquiera después de la caída, de un plan divino que no se detiene ante el mal. Enosh, con su visión única y su fe inquebrantable, había plantado las semillas de una esperanza que, incluso en tiempos de oscuridad, seguiría creciendo, esperando el momento en que la promesa de un Redentor se cumpliera plenamente. El mundo cambiaría, los nombres se perderían en el tiempo, pero la verdad que Enosh transmitió, silenciosa y perseverante, permanecería. La muerte de Enosh, aunque marcada por la tristeza, no puso fin al legado que dejó. Su fe en el propósito divino, su creencia en que el fin de la humanidad no sería el fin de todo, resonó a través de los años, a través de las generaciones. El Redentor, aunque todavía lejano, empezaba a ser algo más que una promesa. Se estaba convirtiendo en una esperanza viva, cimentada en el camino de un hombre que incluso en los momentos más oscuros nunca dejó de creer que algo más grande le aguardaba. Enosh, mirando al futuro sin llegar a verlo del todo, fue el primero en dar testimonio de que en medio de la muerte, la vida aún se esconde en un propósito mayor. Y esta esperanza, transmitida a través de palabras y gestos, seguiría iluminando los corazones de las generaciones futuras, hasta que, finalmente, llegó el segundo Adán, cumpliendo aquello en lo que Enosh y sus antepasados habían creído, la victoria sobre la muerte y la restauración de la humanidad.